Durante los primeros años de la década de 1940, miles de niños inocentes y prisioneros de los campos de concentración fueron sometidos involuntariamente a experimentos médicos atroces. Estos actos inhumanos fueron ejecutados con un fanatismo inquebrantable por médicos, enfermeros y científicos alemanes, así como por algunos médicos judíos encarcelados, todos bajo la bandera de una ideología basada en creencias pseudocientíficas de Hitler y en mitologías raciales sin fundamento. Su objetivo era crear un pueblo alemán más fuerte y restaurar lo que consideraban la raza aria pura, superior a todas las demás. Si bien podían ostentar el título de médico, en la práctica eran monstruos. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada. La nación afrontaba enormes reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, su moneda se volvió prácticamente inútil y la población vivía al borde del hambre. Para muchos, la derrota en la guerra parecía inexplicable, y surgieron teorías de conspiración que responsabilizaban a traidores internos, especialmente judíos y comunistas, de la caída alemana. Este mito del puñal por la espalda, propagado por los líderes militares derrotados y los radicales alemanes, fue la semilla que germinaría en la Alemania nazi. La propaganda alimentó el resentimiento y la desesperación, presentando a los judíos como manipuladores de la economía y responsables de la ruina nacional. En medio de esta agitación, Adolf Hitler y su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi, emergieron como la fuerza política que prometía restaurar el orden. Hitler fue percibido como un líder fuerte que devolvería a Alemania su grandeza. Para 1933, él y su partido habían consolidado el control del país, incluyendo gran parte de los medios de comunicación, periódicos, revistas, libros e incluso literatura infantil. Todo lo que desafiara la ideología nazi era censurado o eliminado. Hitler transformó su obra Mein Kampf en una guía política para el Tercer Reich, promoviendo teorías raciales sin base científica y dividiendo a los humanos en jerarquías según su apariencia. En la cúspide, según él, se encontraba el ario puro, hombre germánico, piel clara, ojos azules, cabello rubio, libre de defectos genéticos. Los judíos, los eslavos y otras minorías eran considerados inferiores, responsables de diluir la pureza aria. Esta cosmovisión justificaba la discriminación, la violencia, finalmente, la eliminación de los considerados racialmente inferiores. El régimen nazi institucionalizó estas ideas a través de leyes de higiene racial, programas de educación, censura cultural y propaganda masiva. La población fue adoctrinada para aceptar la superioridad aria y el antisemitismo, mientras que los judíos eran progresivamente marginados, despojados de sus propiedades y excluidos de la vida económica y social alemana. Las presiones para la emigración fueron enormes, pero muchas familias permanecieron con la esperanza de sobrevivir. La segregación en guetos se convirtió en la primera fase de un genocidio sistemático. En paralelo con la propaganda, surgió un proyecto científico que transformó a médicos y enfermeras en agentes del Estado. La eugenesia, teoría que promovía la mejora de la especie mediante selección de los más aptos, fue reinterpretada en Alemania bajo la óptica nazi. Miles de profesionales de la salud, algunos motivados por ambición personal y otros por convicciones ideológicas, comenzaron a violar su juramento hipocrático. Ya no cuidaban a sus pacientes, servían al Führer y al ideal de una nación más fuerte. Desde 1933, se implementaron programas de esterilización forzada para individuos considerados indeseables por padecer enfermedades incurables, discapacidades físicas o mentales, o ser emocionalmente inestables. Hombres eran sometidos a vasectomías y mujeres a ligaduras de trompas, procedimientos que provocaron la muerte de cientos de pacientes. Con la invasión de Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, estas políticas se intensificaron bajo el programa T4 de eutanasia, en el que tanto niños como adultos discapacitados fueron asesinados bajo la apariencia de atención médica. Muchos eran intoxicados, privados de alimento o llevados a salas que simulaban duchas para ser asfixiados con monóxido de carbono. El adoctrinamiento no se limitaba a los médicos. Las escuelas enseñaban a los niños que mantener a personas con discapacidades era una carga para la sociedad. Parientes, convencidos por propaganda y promesas falsas de atención médica, entregaban a sus hijos enfermos a hospitales donde serían asesinados lentamente. Se emitían cartas de condolencias fingiendo causas naturales de muerte,
mientras las cremaciones masivas dejaban rastros que las comunidades locales no podían ignorar. Entre 1939 y 1945, se calcula que unos 400.000 ciudadanos alemanes fueron esterilizados contra su voluntad, y otros 200.000 discapacitados murieron en programas de eutanasia. A medida que se construían crematorios y cámaras de gas en Alemania, se sentaban las bases de un genocidio aún más amplio. La deshumanización sistemática de los judíos y la aceptación generalizada del mito ario hicieron posible la futura exterminación masiva. Esta normalización del antisemitismo y la discriminación racial fue parte de un plan deliberado para eliminar a los judíos de Alemania y de Europa, paso a paso, legal y socialmente justificado para quienes participaban activamente o callaban ante los crímenes. Para 1933 a 1938, se implementaron leyes que marginaban a los judíos, restringían su participación en la economía, les obligaban a registrar sus propiedades y les prohibían casarse con alemanes puros. Mientras algunos lograban emigrar, otros permanecían esperando sobrevivir bajo condiciones cada vez más hostiles. La propaganda justificaba la expansión territorial alemana como una necesidad para que la raza superior tuviera espacio para prosperar. Esto, combinado con la segregación en guetos y la violencia sistemática, creó un ambiente en el que los judíos podían ser eliminados sin despertar demasiada atención inmediata. Al comenzar la solución final en 1941, los judíos fueron deportados de guetos hacia campos de trabajo y concentración, donde se convirtieron en sujetos de experimentos médicos. Los médicos tenían poder absoluto, decidir quién vivía, quién moría, realizar selecciones, gaseamientos y experimentos atroces. Los campos más notorios, como Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald y Auschwitz, se convirtieron en laboratorios de horror humano. Prisioneros eran usados como conejillos de indias para probar nuevas vacunas, procedimientos quirúrgicos o condiciones extremas, sin anestesia y sin consideración por la vida. La combinación de fanatismo racial, pseudociencia y obediencia ciega llevó a médicos y enfermeras a convertirse en verdugos de millones. La ética médica fue reemplazada por la ideología de la supremacía aria y el mejoramiento de la especie alemana. Las víctimas, judías y no judías, eran tratadas como objetos de estudio, y su sufrimiento como un medio para justificar experimentos científicos. La maquinaria de la muerte nazi no hubiera sido posible sin la participación activa de profesionales de la salud corrompidos, quienes permitieron que la ideología se tradujera en asesinatos sistemáticos. El Holocausto no fue un fenómeno espontáneo. Fue el resultado de años de propaganda, adoctrinamiento y manipulación del sistema educativo y médico. Cada paso estaba cuidadosamente calculado. Primero segregación, luego esterilización, más tarde eutanasia de discapacitados y finalmente el exterminio masivo de los judíos y otros grupos considerados inferiores. El fanatismo de Hitler y la obediencia de los médicos mostraron cómo la ciencia, despojada de ética y humanidad, puede transformarse en una herramienta de terror y genocidio. En los recintos más oscuros del Tercer Reich, los campos de concentración se transformaron en laboratorios de horror, donde la vida humana era reducida a mero objeto de estudio. Médicos y enfermeras, ciegos por su obediencia ideológica, ejercían un poder absoluto sobre prisioneros que no tenían otra defensa que su propia resistencia o resignación. Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald, Auschwitz y muchos otros se convirtieron en escenarios de experimentos atroces, donde la curiosidad científica era sinónimo de crueldad. Los experimentos variaban desde pruebas de resistencia física hasta manipulaciones genéticas imaginarias, pero todos compartían un objetivo: fortalecer la raza alemana a costa del sufrimiento y la muerte de los inocentes. Prisioneros eran expuestos a temperaturas extremas, sumergidos en agua helada, infectados con enfermedades sin tratamiento, y operados sin anestesia, todo mientras se registraban los datos con una meticulosidad escalofriante. Los médicos nazi justificaban cada acción con teorías pseudocientíficas, alegando que los experimentos beneficiaban a la humanidad y al futuro de Alemania. Uno de los experimentos más comunes implicaba enfermedades infecciosas. Los prisioneros eran deliberadamente contagiados con tifus, malaria o tuberculosis. Luego se observaban los efectos de medicamentos experimentales, muchas veces mortales. Otros sujetos eran expuestos a heridas abiertas para estudiar la gangrena y nuevas técnicas quirúrgicas. La deshumanización era absoluta.
Los prisioneros no eran nombres, sino números, reducidos a cifras en registros clínicos que documentaban cada tormento. El experimento con gemelos, dirigido por médicos obsesionados con la genética, mostró el grado de crueldad que alcanzó la pseudociencia nazi. Hermanos eran separados, sometidos a inyecciones dolorosas, amputaciones y enfermedades inducidas, con el fin de descubrir secretos hereditarios. Muchos no sobrevivieron, y aquellos que lo hicieron quedaron con secuelas físicas y psicológicas devastadoras. La muerte era constante, siempre presente, mientras los médicos tomaban notas con indiferencia casi ritual. Las atrocidades no se limitaron a lo físico. Experimentos químicos y biológicos fueron administrados a seres humanos sin consentimiento. Sustancias tóxicas eran probadas en la piel y los ojos de los prisioneros, causando dolor insoportable, en muchos casos, ceguera o muerte. Los médicos justificaban su crueldad con la promesa de progreso científico, pero su ética había sido completamente corroída por la ideología del régimen. La salud, la compasión y la moral fueron reemplazadas por un dogma obsesivo que exaltaba la supremacía racial por encima de la vida misma. En Auschwitz, la ingeniería del terror alcanzó nuevas dimensiones. Los médicos supervisaban selecciones en las rampas de llegada de los trenes. Personas fuertes eran enviadas a trabajos forzados, mientras los enfermos, niños, ancianos y discapacitados eran enviados a las cámaras de gas. Aquellos destinados a la muerte a veces eran retenidos para experimentos, comprobar resistencia a enfermedades, efectos de hipotermia o deformaciones congénitas. Los prisioneros vivían bajo un terror constante, nunca sabiendo si el próximo examen médico sería mortal. En paralelo, el aparato propagandístico nazi presentaba estas prácticas como contribuciones científicas o medidas de salud pública. La población general estaba, en su mayoría, desinformada o manipulada, y los médicos eran vistos como autoridades incuestionables. Esta combinación de obediencia ciega y adoctrinamiento ideológico permitió que la maquinaria de exterminio avanzara con precisión escalofriante. La ciencia, despojada de ética, se convirtió en instrumento de asesinato sistemático. Además, los médicos realizaron experimentos quirúrgicos extremos, como amputaciones sin anestesia o trasplantes experimentales, para probar la resistencia del cuerpo humano. Prisioneros eran desmembrados para estudiar la regeneración, infectados para observar la propagación de enfermedades o sometidos a traumas extremos, todo documentado meticulosamente en libros de registros. Cada acto reflejaba una indiferencia absoluta hacia el sufrimiento humano y una obsesión perversa por la mejora de la raza aria. El impacto psicológico sobre los sobrevivientes fue devastador. Los pocos que lograron escapar recordaban no solo el dolor físico, sino la traición de quienes deberían haber sido guardianes de la vida, médicos y enfermeras que alguna vez juraron proteger a los enfermos y vulnerables. Esta inversión moral, en la que la ciencia se convirtió en asesinato y la cura en tortura, representa uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. La participación de los médicos en el genocidio nazi muestra cómo la obediencia, combinada con ideología extrema y pseudociencia, puede corromper a los profesionales más respetados de la sociedad. Las estadísticas eran abrumadoras. Cientos de miles de personas murieron como resultado de experimentos médicos en campos de concentración, mientras millones más fueron asesinadas en las cámaras de gas y crematorios. Cada muerte estaba respaldada por teorías raciales e investigaciones científicas que no tenían otro propósito que justificar el exterminio sistemático de quienes eran considerados inferiores. Al recordar estos eventos, se evidencia que la tragedia del Holocausto no surgió solo de la guerra, sino de la combinación de ideología, ciencia corrompida y obediencia ciega. Los médicos que participaron en estos experimentos no solo cometieron asesinatos, sino que también erosionaron los fundamentos mismos de la ética médica, dejando un legado sombrío que sirve de advertencia para la humanidad. El conocimiento y la ciencia, sin ética ni compasión, pueden convertirse en instrumentos de horror inimaginable. Entre los nombres más infames de la medicina nazi, se encuentran figuras que transformaron la ciencia en una maquinaria de muerte. Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, encabezó experimentos en Auschwitz que marcaron para siempre la historia de la medicina y la ética. Sus experimentos con gemelos, niños y prisioneros seleccionados por su apariencia física, buscaban desentrañar los secretos de la herencia genética según la pseudociencia nazi. Sus métodos eran despiadados,
inyecciones, cirugías sin anestesia, exposición a químicos y deformaciones intencionales eran parte de su trabajo cotidiano. Mengele no solo infligía dolor, estudiaba el sufrimiento humano con frialdad científica. Pero Mengele no estaba solo. Otros médicos, como Karl Brandt, Philipp Bowler y Hermann Bass, desempeñaron papeles esenciales en el programa T4, que comenzó como un plan de eutanasia para discapacitados y evolucionó hacia el exterminio sistemático. Brandt, cirujano de Hitler, supervisaba la eliminación de enfermos, mientras Bowler, en la administración nazi, coordinaba la logística de las muertes masivas. Juntos con otros médicos, implementaron procedimientos que combinaban ideología, burocracia y una violencia metódica que transformó hospitales en cámaras de tortura. Los experimentos eran diseñados para aparentar justificación científica, pero carecían de ética y compasión. Se probaban sustancias químicas, vacunas y procedimientos quirúrgicos en individuos que no podían negarse, convirtiendo a los hospitales en escenarios de muerte. Se realizaron experimentos de hipotermia para simular condiciones de guerra, pruebas de resistencia a la altitud, exposiciones a enfermedades infecciosas y mutilaciones físicas extremas. Todo era documentado como ciencia, mientras la humanidad desaparecía en los registros clínicos. Tras la caída del Tercer Reich, el mundo se enfrentó al horror de estos crímenes. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, pusieron a los principales responsables ante la justicia. Médicos como Karl Brandt fueron acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, enfrentando la evidencia de miles de víctimas y documentos que mostraban la planificación meticulosa de asesinatos. El juicio no solo reveló la magnitud de los crímenes, sino que también sentó un precedente legal para la ética médica, destacando que la obediencia a órdenes o la ciencia no eximen de responsabilidad ante el asesinato. Durante los juicios, se presentaron testimonios desgarradores de sobrevivientes. Describían cómo los médicos decidían arbitrariamente quién viviría y quién moriría, cómo los niños eran seleccionados para experimentos y cómo los prisioneros eran tratados como objetos de laboratorio. La evidencia fotográfica, los registros médicos y los informes de los campos de concentración mostraban la sistematicidad de los crímenes. Los jueces enfrentaron no solo la evidencia de asesinatos masivos, sino la fría lógica que los perpetradores habían usado para racionalizarlos. Los veredictos fueron contundentes, varios médicos fueron condenados a muerte, otros a prisión perpetua, y muchos enfrentaron sentencias largas por su participación en experimentos y programas de exterminio. Sin embargo, la magnitud de los crímenes y la cantidad de responsables significaba que muchos escaparon de la justicia inmediata. Algunos huyeron a Sudamérica y continuaron sus vidas, mientras el mundo lentamente asimilaba la extensión de la barbarie médica nazi. El impacto de estos juicios trasciende la historia. La Declaración de Nuremberg de 1947 estableció principios fundamentales de ética médica que aún guían la investigación con seres humanos: consentimiento informado, proporcionalidad, y la obligación de priorizar la vida y la salud sobre la ciencia o la ideología. La tragedia del Tercer Reich se convirtió en una advertencia eterna. La ciencia, cuando es manipulada por el poder y la intolerancia, puede transformarse en un instrumento de horror inimaginable. Además de los juicios, la memoria de las víctimas sigue viva en museos, memoriales y testimonios. Los sobrevivientes compartieron sus experiencias, no solo para preservar la verdad histórica, sino para recordar al mundo que la obediencia ciega y la pseudociencia pueden desencadenar atrocidades. La educación sobre estos crímenes es fundamental para impedir que ideologías similares resurjan, y la narrativa cinematográfica permite que nuevas generaciones comprendan la magnitud del horror y la resistencia humana frente a la barbarie. El Tercer Reich no solo destruyó vidas, sino que corrompió la medicina y la ciencia, dejando cicatrices profundas en la ética profesional. Los médicos que participaron en el Holocausto no fueron simples ejecutores, fueron arquitectos de un sistema de muerte, guiados por una combinación mortal de ambición, ideología y deshumanización. La historia de estos hombres y mujeres sirve como un recordatorio de que la compasión, la ética y la humanidad deben prevalecer incluso frente a la obediencia, la autoridad y la ciencia sin escrúpulos. El legado de los crímenes médicos del Tercer Reich continúa siendo estudiado, no solo para honrar la memoria de las víctimas, sino para enseñar a la humanidad sobre los límites de la ciencia sin ética.
La narrativa cinematográfica de estos eventos muestra el contraste entre la apariencia de progreso científico y la brutalidad que realmente se estaba imponiendo. Cada experimento, cada selección y cada acto de asesinato sistemático es un recordatorio de la capacidad del ser humano para la crueldad cuando la moral es reemplazada por ideología y pseudociencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo emergió de la sombra del Tercer Reich con un horror que difícilmente podía ser comprendido en su totalidad. Millones de vidas habían sido destruidas, y entre ellas, las de aquellos que fueron víctimas de los experimentos médicos nazis. Los campos de concentración, laboratorios de tortura disfrazados de ciencia, quedaron como testigos silenciosos de la capacidad del ser humano para la crueldad sistemática cuando la ética y la humanidad son sacrificadas en nombre de ideologías extremas. La memoria de los sobrevivientes se convirtió en un pilar fundamental para preservar la historia. Testimonios desgarradores, fotografías y documentos oficiales fueron reunidos en museos y archivos históricos para asegurar que las atrocidades nunca fueran olvidadas. Cada relato individual mostraba no solo el sufrimiento físico, sino también el trauma psicológico que acompañó a las víctimas por el resto de sus vidas. Los recuerdos de la desesperación, la traición de profesionales de la salud y la constante amenaza de la muerte permanecieron como cicatrices indelebles que definieron a toda una generación. El mundo también respondió con cambios fundamentales en la ética y la legislación. Los juicios de Nuremberg y la Declaración de Nuremberg establecieron principios esenciales para la investigación médica con seres humanos, la necesidad del consentimiento informado, la prioridad absoluta de la salud y la vida del paciente, y la prohibición de experimentos motivados por ideologías o ambición personal. La ciencia y la medicina recibieron una advertencia clara: la excelencia técnica nunca puede reemplazar la humanidad ni la ética profesional. Además, el Holocausto subrayó cómo la manipulación de la información, la propaganda y la pseudociencia pueden corromper incluso a sociedades avanzadas. Desde los textos escolares hasta los medios de comunicación, la narrativa nazi moldeó la percepción pública y fomentó la complicidad silenciosa de millones. Los ciudadanos comunes, educados en la ideología de la supremacía aria, fueron condicionados a aceptar la persecución de sus vecinos, demostrando cómo la deshumanización sistemática puede preparar el terreno para genocidios. Las lecciones de este periodo son universales y atemporales. Nos recuerdan que la ciencia, por más avanzada que sea, requiere un marco ético sólido, que la obediencia ciega a la autoridad, combinada con prejuicio y odio, puede llevar a la destrucción masiva, y que la vigilancia constante, la educación y la compasión son esenciales para proteger la dignidad humana. La historia de los médicos del Tercer Reich y sus víctimas nos obliga a preguntarnos cómo reaccionaríamos frente a la presión de un régimen totalitario y hasta qué punto nuestras propias acciones podrían ser corrompidas por ideologías destructivas. Los memoriales y museos, como Auschwitz-Birkenau en Polonia o el Museo del Holocausto en Berlín, sirven como recordatorios permanentes de esta tragedia. Allí, se conserva evidencia tangible de los horrores cometidos, prendas de víctimas, fotografías, registros médicos, objetos personales y relatos escritos. Cada pieza es un testimonio de las vidas que se perdieron y un llamado a la conciencia humana. Recordar es un acto de resistencia contra el olvido y la repetición de la barbarie. El Holocausto también enseñó que la indiferencia puede ser tan peligrosa como la acción. La complicidad pasiva de quienes permanecieron en silencio permitió que los crímenes se perpetuaran. Por eso, la educación y la memoria histórica se convierten en herramientas esenciales para evitar que ideologías similares vuelvan a tomar poder. Comprender la historia, reconocer la deshumanización y enseñar los valores de tolerancia y respeto por la vida son medidas fundamentales para la prevención de futuros genocidios. En la actualidad, la narrativa cinematográfica y documental del Holocausto cumple un papel crucial. Permite que las generaciones jóvenes comprendan, no solo a través de cifras y estadísticas, sino mediante historias humanas, la magnitud del horror. La dramatización de los eventos, sin sensacionalismo pero con intensidad narrativa, ayuda a crear empatía y conciencia, asegurando que el sufrimiento de las víctimas no sea olvidado y que las lecciones de la historia sean transmitidas con fuerza. Finalmente, la historia de los médicos del Tercer Reich y sus víctimas es un recordatorio sombrío de los límites de la humanidad. Cada acto de obediencia ciega, cada experimentación sin ética,
y cada justificación ideológica se convirtió en una pieza de un mecanismo de muerte sistemático. La memoria de los millones de muertos, mutilados y traumatizados nos insta a proteger los valores de la ética, la compasión y la justicia, recordando que el progreso científico y social solo tiene sentido cuando respeta la vida humana. El Holocausto, con toda su brutalidad y deshumanización, sigue siendo un espejo para la humanidad. Muestra lo que puede ocurrir cuando el odio y la pseudociencia guían nuestras acciones, y al mismo tiempo nos desafía a ser vigilantes, éticos y humanos en cada decisión. La historia, narrada en sus detalles más crudos y dramáticos, no es solo un recuerdo del pasado, sino una advertencia eterna. Jamás debemos permitir que la ignorancia, la intolerancia o la ambición corrompan el valor de la vida.